¿Quién es Boaventura de Sousa Santos? ¿No sabes? Pues nosotros te contaremos quién es, qué hizo y su impacto en el área de las ciencias sociales. Boaventura de Sousa Santos nació en el año 1940 en la ciudad de Coimbra, Portugal, donde es profesor de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Cursó su doctorado en Sociología del Derecho en la Universidad de Yale a fines de los años 60 y en 1980 adoptó un papel de investigador y sus escritos, que fueron publicados en portugués, español, inglés, alemán y francés, han contribuido a redefinir la orientación del pensamiento social contemporáneo con fuerte impacto en América Latina. Es uno de los académicos e investigadores más importantes en el área de la sociología jurídica a nivel mundial y se le conoce como un defensor de la idea de que los movimientos sociales y cívicos fuertes son esenciales para el control democrático de la sociedad y el establecimiento de formas de democracia participativa. Reconocido por su trabajo tanto en Europa como en América, el diario El País de España lo catalogó como el pensador estrella de los movimientos sociales, algo que las largas filas para ver sus charlas en la Feria del Libro de Bogotá del 2017 son capaces de certificar. Además, entre otros de sus roles más destacados se encuentra el ser coordinador del curso internacional CES-Claxo sobre las epistemologías del sur. Desde la teoría de Sousa, se podría decir que hay tres desafíos que deben enfrentar las ciencias sociales, los cuales se podrían ver como bases para su teoría. El primero de los desafíos que Sousa menciona es la comprensión de todas las sociedades que desarrollan procesos institucionales complejos y de relaciones entre actores sociales, globales e incluso nacionales. Se pone en segundo lugar los problemas que surgen epistemológicamente del diálogo intercultural con el resto de los saberes, con una concepción del mundo más allá del eurocentrismo y de la realidad científica que domina. Y por último, están los desafíos metodológicos y epistemológicos que están más orientados por la atención y la crítica de realizar transformaciones sociales. Conceptos claves y explicación de la teoría. Para Santos, en el 2014 es imperativo exponer las consecuencias del colonialismo interno, que aún arremete en América Latina. El colonialismo interno es, a su perspectiva, no solo una política de Estado como sucedía durante el colonialismo de ocupación extranjera, sino una gramática social muy vasta que atraviesa la sociabilidad, la cultura, las mentalidades y las subjetividades del pueblo latinoamericano. Entendiendo esto, lo que Santos busca en el 2014 es proponer una distancia de las teorías críticas eurocéntricas en el contexto latinoamericano, ya que los problemas y desafíos de nuestra sociedad no siempre son considerados en una visión extranjera, por lo que afirma que lo que necesitamos son teorías y pensamientos críticos que provengan de nuestro propio continente. De esta manera, Santos plantea la denominada epistemología del sur como una alternativa a las prominentes teorías eurocéntricas en Latinoamérica. Se entiende como epistemología del sur aquella que busca nuevos procesos de producción de conocimiento, ya sea este científico o no científico, y que también considera las desigualdades y discriminaciones causadas por el capitalismo y el colonialismo. La teoría de la epistemología del sur se compone de dos elementos fundamentales: la ecología de saberes y la traducción intercultural. Desde hace más de 10 años que hablo de las epistemologías del sur, un sur epistémico y no geográfico que trata de validar procesos de conocimiento nacidos en la lucha en contra del capitalismo y el patriarcado. Y muchas veces no son conocimientos científicos, sino que conocimientos populares. Pero la ciencia tiene que dar cuenta de que hay otros saberes también en la sociedad. He realizado lo que llamo la ecología de saberes, y ese es un proceso para empoderar y también validar esos movimientos. Lo antes mencionado se puede vincular con la perspectiva y teoría de carácter sociocultural, específicamente desde la teoría de Vygotsky. En esta se expresa la importancia del contexto en donde crece el individuo, ya que éste va a poseer una internalización, ya sea de cultura, lenguaje o formas de pensar. Por ende, la teoría propuesta por Santos está relacionada con esta teoría, ya que se le da importancia y crea una epistemología aparte de la que existe del extranjero, una centrada netamente en Latinoamérica, la epistemología del sur. La visión descolonial para la epistemología del sur destaca por su influencia, por ejemplo, en la denominada educación para la paz, caracterizada por los paradigmas de la paz positiva y negativa que tienen como fin un entorno pacífico a las sociedades, aunque con bases paradójicas al basarse en aspectos de la colonialidad y el pensamiento occidental que ejercen una especie de estado de control de la conducta, lo que resulta paradójico.
por lo que ante esto el pensamiento de Sousa Santos ha servido como una herramienta para desarrollar ideas pedagógicas que reinventen los escenarios donde la paz pueda darse sin estar influenciada por la colonialidad. Boaventura, a través de la epistemología del sur, plantea los términos de epistemicidio, el primero como formas de pensamiento de pueblos que difieren del pensamiento tradicional occidental y el segundo como la vastísima destrucción de los conocimientos propios de los pueblos causada por el colonialismo europeo, destrucción que suele ser habitual en la educación occidental. Estos planteamientos, al igual que el de entender que la educación no es lineal, permitiendo así comprender que la sociedad latinoamericana se desarrolla a su propio ritmo, permitieron la creación de rutas de aprendizaje con fines investigativos, como en el caso de Sarama, en conjunto con 150 docentes del sistema de educación pública de Putumayo en Colombia, aplicando distintas reflexiones y metodologías en base a esta línea. Para Sarama, el poder reconfigurar el pensamiento eurocéntrico respecto al concepto de paz como positiva o negativa y el poder desarrollar una perspectiva crítica sobre el concepto de democracia del pensamiento occidental es lo que impulsó estas reflexiones pedagógicas dentro de las bases filosóficas de las pedagogías del sur a través de la epistemología del sur. La implementación de una deconstrucción de la epistema occidental, así como de una educación alternativa y experiencial con metodologías didácticas y lúdicas y con líneas de la pedagogía crítica, demostraron un fortalecimiento en las capacidades pedagógicas de los docentes involucrados, analizando las prácticas cotidianas en el aula y potenciando sus habilidades para la producción de conocimiento, además de demostrar un posible camino viable hacia la construcción de la paz, con una ruptura del esquema de la colonización del pensamiento occidental, permitiendo valorar los saberes de cada actor social. Son muchos los desafíos que envuelve la teoría de la epistemología del sur si se trata de aplicarla y llevarla a la práctica para buscar los anhelados cambios que Boaventura plantea en su línea teórica, tales como la creación de nuevas formas de conocimiento que no se limiten al tiempo ni a contextos específicos y determinados. Uno de estos desafíos es poder brindar visibilidad a los aspectos cognitivos relevantes y propios de los pueblos latinoamericanos, que a lo largo de la historia han sido víctimas del colonialismo y el pensamiento occidental y eurocéntrico. Por otro lado, la ecología del saber tiene como principal desafío la valoración de las distintas formas de conocimiento, considerando a su vez los elementos que brindan los distintos contextos que permiten generarlo, incluyendo en este proceso prácticas marginadas y silenciadas desde la perspectiva hegemónica que afecta a Latinoamérica. Considerando los contextos de lucha producto de la desigualdad que envuelven a Latinoamérica, sobre todo en este momento donde la crisis de las grietas del neoliberalismo son cada vez más fuertes, se abre la discusión de que todo aquel que cumpla un rol en las ciencias sociales pueda tomar los principios de la epistemología del sur para cumplir un papel activo en estos contextos, los cuales inevitablemente tienen su impacto en distintos ámbitos, incluso en el educativo. Santos incluso considera a los niños y niñas educados bajo el triunfo del neoliberalismo como menos libres. En la política hoy, en las finanzas internacionales, en las relaciones internacionales, incluso en la ONU, no ves ninguna alternativa a la sociedad capitalista que nos domina. Y por eso no hay libertad para ver esas alternativas, esas posibilidades de otro tipo de desarrollo. Estamos en el proceso de reivindicar esa diversidad, valorando y trayendo a nuestros estudios otros tipos de conocimiento que nos puedan ayudar. Y para eso la educación es fundamental. Dar la idea de la diversidad cultural del mundo, la diversidad epistémica, cultural, a partir de la cual podríamos tener una cultura verdaderamente democrática. En resumen, es tanta la diversidad cultural latina que la crisis en estos contextos llevan a una tendencia de enfocarse solo en dimensiones globales de estas, como la económica o política, descuidando otros espacios sociales relevantes como el de la educación. La epistemología del sur y sus principios pueden ser una gran herramienta para replantearse, analizar y actuar ante estas crisis, movimientos y luchas sociales en Latinoamérica, así como también para deconstruir los modelos educativos que fueron pensados para el pueblo, pero que no fueron diseñados desde la historia y cosmovisiones de estos, sobre todo en tiempos como estos donde más que nunca se necesita reinventar estos modelos, alejándose del pensamiento occidental y colonial.
En primer lugar, la ecología de saberes expresa que la epistemología del sur no solo surge como una herramienta para darle más valor a las teorías contextualizadas, sino también para resaltar prácticas alternativas a las científicas, debido al estatus privilegiado que poseen las prácticas en la moderna sociedad capitalista. No es que busque desacreditar el conocimiento científico como tal, sino que intenta promover la interdependencia entre los conocimientos científicos y no científicos e igualar la importancia de ambos. Por otro lado, la traducción intercultural se entiende como el procedimiento que busca descartar teorías y estatus universales para crear una intangibilidad recíproca entre las experiencias del mundo. En otras palabras, la traducción intercultural no atribuye a ningún conjunto de experiencias o teorías la capacidad de totalidad exclusiva, sino que promueve la idea de que todas las teorías de pensamientos o conjuntos de experiencias son igualmente válidas, sin importar de dónde se originen o surgieron.